Nueva Esperanza no es religión, es relación. Conecta tu ser con el Creador. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nueva Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Aleluya. No quise desaprovechar este tiempo para orar por estas necesidades urgentes. Y bueno, los que están en casita, tomen su lugar. Y los que estamos aquí y los que están en casa también vamos a leer la palabra de Dios. Quiero tocar este tema y después vamos a hacer unas oraciones. Pero no recuerdo si fue el día viernes pasado, pero en una de estas 2 semanas yo mencionaba parte de mi testimonio y mencionaba Lucas capítulo 11. Y Lucas capítulo 11 nos dice que había un discípulo, yo le llamo el discípulo anónimo. No nos dan el nombre del discípulo. Lucas lo omite porque no es de mucha relevancia, pero sí las preguntas que este discípulo hace. Y él inicia diciendo: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Si usted se puso de pie para leer la palabra, tome su lugar. Si no se puso de pie y lo hizo con reverencia, muy bien. Así es que todos tomen su lugar. Y quiero que el grupo de alabanza esté pendiente cuando entremos en la oración. Y yo le ponía a este título: la oración en medio del caos. Y yo me hice unas preguntas. Hoy en la mañana amanecí con esta inquietud y no quise pasar por alto. Amanecí con esta inquietud acerca de la oración. ¿Qué tan importante es la oración? Mire, agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado. No sé cuántos estén conectados ahí. 39, 49, 48 va subiendo y bajando. Pero agradezco a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo para estar en la transmisión. Pero yo quiero que a la luz de la palabra nosotros podamos ver qué tan importante es la oración, al grado que ese discípulo le pregunta al maestro y le dice: Maestro, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ya lo había mencionado y no quiero tardarme en esa mención. Cada uno de los maestros, cada uno de los rabinos acostumbraban a enseñarles a sus discípulos a orar. Como hoy es necesario que los pastores, que los líderes de célula, que los líderes departamentales podamos enseñar a nuestros discípulos a orar. Hoy es tan visible la necesidad de orar y el no saber orar, que solamente podríamos pasar a nuestros hermanos a orar 5 minutos y nos daríamos cuenta que ellos no están familiarizados en la oración. Nos damos cuenta que ellos no tienen oración. Y yo quiero que podamos aprender en esos próximos minutos. Quiero
dar una enseñanza corta. A ver si podemos, el hermano Vladimir y yo, dar unas enseñanzas cortas. Pero yo quiero enseñarle los niveles de Lucas 11, los niveles de oración. Nos da 5 niveles, nos tardaríamos enseñándole, pero solamente quiero mencionárselos. Número 1, la oración secreta. 2, el clamor. Si usted tiene en qué apuntar, me gustaría que apunte, que haga anotaciones para que usted pueda desarrollar esa enseñanza, y no solamente una enseñanza, sino una vida de oración. Necesitamos, yo decía en la transmisión que hice hace un momento, el pueblo, la sociedad necesita urgentemente, así como necesita de médicos y enfermeros y de hospitales, necesita de una iglesia que sepa orar, de una iglesia donde los milagros sucedan, de una iglesia donde veamos que en estos momentos, mientras usted y yo levantamos una oración a distancia, allá donde el paciente, donde el enfermo está en aquel lecho, en ese mismo momento sean levantados, y que podamos dar testimonio, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces es la oración secreta. Número 2 es el clamor. El clamor. Número 3, el gemido. Número 4, la intercesión. Y número 5, la apelación. Mire, nosotros, y quiero pensar que en cada iglesia, los pastores tenemos un grupo de intercesión. Quizá no lo tenemos como tal cual, con ese nombramiento, con ese título, pero sí tenemos a ciertos hermanos dentro de la congregación al cuales buscamos que estén orando por nosotros, que estén orando por la iglesia, que estén orando por las peticiones. Y la iglesia Nueva Esperanza, después usted me puede mandar un mensaje por privado, la iglesia Nueva Esperanza tiene 7 hombres y mujeres, entre hombres y mujeres, que son de oración, los cuales yo puedo confiarles y decir: ¿me puedes ayudar a orar en esta necesidad? Y esas personas yo le llamo el grupo de intercesión. La iglesia Nueva Esperanza, no todos somos intercesores. Que hacemos oración intercesora es diferente, pero no somos intercesores. De repente alguien quiere decir: yo quiero entrarle al grupo de intercesión, pastor, yo también quiero ser uno de los 7, que ya seamos 8. Pero para ser parte del grupo de intercesores, usted necesita ser una persona de oración, que usted tenga experiencia en lo secreto de Dios, que tengamos la confianza, como la he tenido con esas 7 personas, de decirle qué es lo que Dios te ha hablado. Porque yo sé que esa persona de intercesión lleva una vida de oración, que no le tengo que decir: oye, tienes que venir a la oración. Esa persona está en oración. Y esa persona que está en oración ha aprendido a clamar. La oración y el clamor no es lo mismo. Como no es lo mismo con lo tercero, el gemido. Una cosa es clamar y otra cosa es gemir. Y mismo Dios nos puede dar una cátedra del clamor y del gemir que hacía el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 2, cuando dice: he escuchado el clamor y el gemido, porque son 2 cosas muy diferentes. Y un intercesor debe de haber pasado por estos 3 primeros números. Debe de ser una persona de oración. ¿Cómo puede alguien interceder por otra persona si esa persona no ora ni por ella misma? Qué importante es la oración. Cuando ya viviste o ya vives una vida de oración que no te da flojera orar, clamas al Señor y haces tu oración en gemidos, eres una persona apta para estar en el grupo de intercesores. Una persona que va a pasarse horas orando por esa necesidad. A mí me sorprende ver hombres que se avientan hasta 8 horas en intercesión.
Y número 5, la número 5 es la oración de apelación. Esa oración no la pueden hacer todos. Si no puedes meterte al grupo de intercesión por los 3 primeros números que no vives, pues menos puedes estar en guerra espiritual. Esa es la oración de guerra espiritual, apelación. Tú debes de tener conocimientos jurídicos espirituales. Tú debes de saber las leyes, los decretos y los estatutos para poder apelar. La apelación tiene que ser un trabajo de un abogado, de un juez, de un intermediario. Y tiene que apelar. Y tiene que saber hacerlo. Entonces, yo veo en Lucas capítulo 11 estos 5 niveles de oración. Oración, clamor, gemido, intercesión y apelación. Y mire lo que dice en Lucas capítulo 18. Me es difícil dar una enseñanza en 30 minutos, pero yo quiero que usted aprenda, por lo menos podamos ver desde una manera introductoria, desde una manera somera, estos puntos de la oración. Y dice el verso primero del capítulo 18: también les refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué dice? La necesidad. Allá en casa usted diga la necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos hemos experimentado alguna vez este tipo de oración, pero por una serie, por una temporada. Mientras mi hijo está en el hospital, nos ponemos de acuerdo la familia para estar en ayuno y en oración. Para que mi hijo no muera, para que mi hijo no sea operado, para que mi hijo los estudios salgan negativos a lo que ellos opinan y positivos a lo que nosotros esperamos. Y entramos en un tiempo de oración y estamos orando constantemente. Mientras tú caminas, ir de compras a la farmacia por los medicamentos, tú vas: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda obra de tinieblas, a todo lo que dice la ciencia médica. Yo renuncio, yo acepto la vida, yo declaro vida. Y empiezas a orar en todo momento. Pero ¿qué pasa cuando Dios te hace el milagro y tú te olvidas de esa oración que hiciste hasta no desmayar? Entonces Jesús dice que le refirió una parábola sobre la necesidad. Entonces la oración es una necesidad. Y ahí quiero poner mi base de esta enseñanza. La oración es una necesidad. Lo que hoy la iglesia, y cuando digo la iglesia incluyo a todos que formamos parte de la iglesia en Iguala Guerrero, lo que nosotros pastores deberíamos de hacer en estos días es orar, invitar a la iglesia a orar. ¿Sabe? Hemos iniciado con los jóvenes y hoy lo abro a una invitación general. Mañana 6 de la mañana, orar en la explanada. Y si somos muchos, unos nos vamos a trasladar a la unidad de COVID y vamos a orar. ¿Sabe que la gente que está entubada, la gente que está en con medicamentos y estudios, necesita de nuestras oraciones? Entonces, la iglesia necesita, porque es una necesidad, la oración. ¿Cuándo debo de orar? Siempre. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Orar en todo tiempo, en todo momento. La oración es una necesidad que deberíamos de practicar nosotros. Cuando la gente nos dice: yo le pido que me ayude a orar, ¿sabe cuál debería ser nuestra respuesta? ¿O cuál sería la forma de corresponder a esa confianza que esa persona pone en nosotros? Porque si te está invitando, si te está diciendo quiero que me ayude a orar, es porque te ve que eres una persona de oración. Y nuestra respuesta, nuestra
Sí, nuestra respuesta hacia esa persona, la manera de corresponder a esa persona es orar en serio, orar de verdad. Porque esa persona, por lo menos este es el testimonio de nosotros, porque esa persona cuando reciba respuesta, lo primero que va a hacer es darte la noticia a ti primero. Y te va a decir, hermano, hermana, Dios escuchó su oración. Pero ¿cuántas veces ella te da la noticia y tú te quedas y dices, de veras me dijo que orara y no oré? ¿Cómo es de que recibió respuesta favorable y yo nunca oré? Jesús le dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? No pudieron orar. Ahora, referente a la oración, hay polémicas, hay pensamientos, ideas, no sé cómo llamarle, religiosas, ideas que uno mismo se hace. ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿De rodillas? Porque hay bases bíblicas. ¿Caminando? Hay bases bíblicas. ¿Acostado? Hay bases bíblicas. ¿Cuál es la forma correcta de orar? La forma correcta de orar es cuando tú lo haces con un espíritu genuino. Puedes estar en cama, puedes estar de rodillas, puedes estar tirado, puedes estar como tú te encuentres en ese momento, pero si tu oración es genuina, esa es la forma correcta de orar. Ahora, los judíos tenían 5 tipos de oración. Y había oraciones que se le llaman oraciones personales. Y había otras oraciones que eran oraciones en grupo, colectivas. Hoy me di a la tarea de investigar. Y la primera palabra, si tú lo buscas en el hebreo, la palabra oración, la vas a encontrar con 5 connotaciones o con 5 formas de escribir la oración. Y la primera es la palabra shayarit, que es la palabra, que es la oración al amanecer. Esa oración es secreta. Tú no puedes orar al rayar el alba en una oración como lo hacemos aquí. Imagínate que tú estés en tu casa 4 de la mañana y es Padre, en el nombre de Jesús. No puedes orar a esa hora así. Esa es una oración secreta, personal, en lo secreto, donde Dios puede interpretar tu gemido, tu clamor, aún tus suspiros que tú das en la oración, o cómo se llama esa forma de suspirar. Y Dios puede interpretar ese gemido, ese dolor. Es en lo secreto. Es la oración shayarit. Después viene la oración minja. Y esa oración es la oración de al mediodía, la oración por la tarde. Y seguramente tú vas a estarte acordando de personajes que hacían esas oraciones. Y después está la oración arbit. Y esa arbit era por la noche, antes de acostarse, antes de cerrar sus ojos para dormir. Hay una oración que se llama arbit por la noche. Y dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día, porque era la costumbre, porque era la forma de vida de oración de un hebreo, de un judío. Y esas oraciones, esas 3 primeras oraciones son personales. Esas 3 oraciones tienen que ser en lo secreto. Si tú y yo, cuando decimos secreto, si tú y yo no tenemos profundidad, porque esas 3 primeras oraciones tienen que ver con nuestra relación con Él. Tiene que ver entonces con intimidad, con secreto,
con las cosas secretas. Si tú y yo no practicamos esas 3 oraciones, entonces no podemos, no tiene valor, no tiene poder nuestras oraciones colectivas. Hoy si decimos que oramos, lo hacemos en el templo, lo hacemos cuando la gente está con nosotros. Seguramente tú oras los alimentos cuando un hermano en la casa te visita y va a comer contigo y te dices, ni modo que nos comamos así, vamos a orar, y los niños hasta se quedan viendo. Papá, vamos a orar. Y luego los niños se les sale y dice, pero si nunca oramos por los alimentos. Entonces, si no acostumbramos a tener una relación con Dios, ¿cómo vamos a impactar al reino de las tinieblas o hacer estragos? Esa es la palabra correcta, hacer estragos, trastornar el reino de tinieblas si no tenemos intimidad. Las otras 2 oraciones, las cuales te voy a mencionar, que es la palabra musaf. Y esa palabra musaf tiene que ser o neila en el griego, tiene que ser una oración pública, como la oración que hacían los judíos y empezaban a orar en el muro de los lamentos. Era una oración pública, la oración la cual dice en Mateo capítulo 6, la oración de aquellos que andan en las calles. Pero sabes, muchas veces malinterpretamos esos versículos, porque esos versículos precisamente están hablando de una oración pública, pero de esos que no tienen secreto. No sé si me estoy dando a entender. Jesús está diciendo, miren, la neila o la musaf que ellos hacen no es aceptable delante de mi Padre, porque ellos les gusta orar en público, pero no en lo secreto. Pero si tú oras en lo secreto, entonces tú puedes orar en público y Dios te va a recompensar en público. Entonces, la cuarta oración, que es la musaf, es pública. Y la tefilá, la oración tefilá, que es la quinta, también es una oración pública. Ok, quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 42. Los que subimos en nuestra célula ya sabe de qué va a hablar, pues esta fue la enseñanza del día martes. Y una de las características de la iglesia de Jerusalén era de que era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué dice? Y en las oraciones. Pero esa palabra oraciones es la tefilá, oraciones públicas. Ahora, regrésese a Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos, mire cómo dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? Esa es una oración tefilá, oración pública. Porque entonces podríamos llegar, entonces las oraciones públicas no son válidas. Sí, son válidas cuando tú tienes oración en lo secreto. Cuando tú no tienes oración en lo secreto, tú podrás tener buena elocuencia para orar, puedes tener buen porte para pararte y orar, puedes tener hasta buen estilo para orar, puedes tener buen timbre en tu voz para orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Puedes tener lo que tú quieras, pero no hay vida secreta de oración, no hay unción en tu oración, no va a haber respuesta en tu oración. Hechos capítulo 3, verso 1.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿A dónde iban? ¿A qué iban? A orar. ¿Iban juntos? Sí. Pero Pedro y Juan tenían oración secreta. A tal grado que usted lo puede ver en el versículo siguiente. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué Pedro y Juan hacen una oración y suceden milagros? Si todavía no iban a la oración, no llegaban a la oración, porque ellos traían una oración secreta. Ellos tenían intimidad. Qué importante es la oración. Segunda carta a Timoteo, antes de ir a la carta a Timoteo, Romanos 8. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu, que dice, nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar. Nos está diciendo que el Espíritu está puesto para ayudarnos a orar. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, el problema de nuestra oración, el problema, el por qué no recibimos respuesta de nuestra oración, Santiago nos los declara. Ustedes oran, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal. La oración del Padre Nuestro, que muchos la han malinterpretado y ahora la tienen como una letanía, como un rezo: Padre Nuestro que estás en los cielos. No se trata de una letanía, de una repetición, sino que nos está revelando la manera, las formas. En el Padre Nuestro encontramos 7 dimensiones de la oración. Y una de ellas es de que tú y yo somos hijos de Dios. La tercera o la cuarta es: venga tu reino. Y lo hablaba yo el viernes anterior. Venga tu reino. Está diciendo: sometemos nuestra voluntad a la tuya. Imagínese qué importante es la oración. Imagínese que en nuestros días, en estos días que vivimos, pudiera haber hombres de oración, que Dios les revele y que estos hombres puedan orar, y que al terminar de orar este hombre, este siervo de Dios, le diga a la familia: prepárense porque él en 2 horas va a levantarse. O que les diga: familia, prepárate porque el Señor se lo va a llevar. Él ya hizo la oración de confesión, él ya recibió al Señor Jesucristo, pero él va a morir. Pero hoy no tenemos ese tipo de siervos. Hoy no hay ese tipo de hombres que oran en lo secreto. De los 5 niveles de oración que te hablé, que la iglesia debe de tener, la oración, que es la oración secreta, vemos a Daniel. El clamor, que es una oración colectiva,
es todo el pueblo que estaba clamando, Israel. Gemidos indecibles, el apóstol Pablo, es un asunto personal. La intercesión es unos por otros, Moisés pidiendo por el pueblo. Y la apelación, Jesús. Jesús hizo una oración de apelación que dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, hay varias cosas que aprender en la oración, hermanos. ¿Cuándo oramos? Siempre. ¿Por qué debemos de orar? Por las necesidades. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz oraciones, rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias. Por aquellos que están en eminencia, dice. Nuestra oración debe de ser así. ¿Por qué debemos de orar? Por nuestras autoridades, por nuestra ciudad. Ya vimos cuándo, siempre. Pero número 3, algo importante, que la oración es poderosa en todo el ámbito de la palabra. La oración es poderosa, y la oración, que es hablar, es articular palabras. La oración, esas palabras generan vida o generan muerte. Por eso dice que nos debemos de poner de acuerdo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre un asunto y oran, dice que el Padre va a contestar. Qué importante es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Mire, dentro de la importancia de la oración, hoy precisamente estaba viendo yo un reportaje sobre la oración, y un ex brujo, ex satanista, estaba diciendo que él tenía mucho dolor en su corazón. Él se convirtió bajo una oración de poder de un hombre. Y dice: pero ahora me da tristeza, porque hay más disciplina de oración en la brujería y en la santería que en toda la iglesia. Para que tú puedas subir de nivel en jerarquías satánicas, que son los 7 niveles, hay 7 niveles en el satanismo. Dice: tus oraciones debes de llenar horarios donde tú debes de orar, y en diferentes horarios. De repente a ti te favorece de 9 a 10 de la mañana, pero en esos horarios que se te piden es por la noche, y debes de estar en una posición que no es muy cómoda. Y estaba reflejando este hombre las posiciones que tú tienes que estar sin moverte durante 2, durante 3, dependiendo lo que Satanás te vaya pidiendo. Posiciones donde te cansas, donde de repente ya no sientes tu cuerpo, se ha dormido tu cuerpo, ha entrado en una dimensión que ya no sientes tu cuerpo, pero tienes que permanecer porque son 7 horas de oración. La iglesia van 5 minutos y ya no sabe qué decir. Hermanos, doblen sus rodillas, y doblamos nuestras rodillas, y luego la rodilla se pone de rebelde, se pone en protesta y dice: no, párate, has comido mucho en toda esta cuarentena, no te aguanto. Y no oramos. Ahora, los brujos le dan importancia a sus oraciones, porque en sus oraciones hay declaraciones, y todas las declaraciones que ellos usan son de muerte. Jesús dijo en San Juan 6, vaya ahí, verso 63.
San Juan 6:3. Y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, las palabras, mire, subraya esa parte, las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Qué importante que la iglesia cuando ore use palabras de vida. Y las palabras de vida son las que están aquí impregnadas en este libro. Si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a orar vida? Si yo no le dedico tiempo a la lectura, ¿cómo voy a hacer una oración de vida? Si desconozco la vida que hay en este libro. La guerra entonces espiritual es mediante palabras. Por eso es importante que nosotros los niños espirituales aprendamos a orar. Por eso el discípulo dijo, ¿sabes qué? Enséñame a orar. Salí reprobado ahorita que te escuché orar a ti. Estoy reprobado en mi oración. Enséñame a orar. Usted y yo debemos de practicar entonces la oración secreta. Si usted y yo no oramos en lo secreto, nuestra oración pública no va a tener poder. Génesis 3, no lo vamos a ver, solamente anótelo. Pero nosotros ahí vemos una guerra de palabras. Llega la serpiente, que es Satanás, le habla a la mujer utiliza palabras y Satanás le dice palabras. Y por medio de la palabra destruye a la primera familia de la tierra. Adán y Eva fueron destruidos por la palabra de la serpiente. Usted ve en Génesis capítulo 1 y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios creó, y yo lo decía mediante la adoración, Dios creó, el Dios que yo vengo a adorar, Él crea, Él da vida por medio de su palabra. Pero el diablo destruye por medio de la palabra. Proverbios 18, verso 21, eso sí quiero que lo veamos. Y quiero pedir al grupo de alabanza. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué hablas? En tu oración, ¿qué hablas? ¿Qué dices? Regreso al modelo de la oración. La oración modelo en su parte medular de esa oración dice, hágase tu voluntad. Nuestra oración va a tener efecto cuando usted y yo tengamos una buena fuente. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben cuál es lo más triste, chicos de la alabanza? Que nosotros adoremos solamente aquí, que solamente nosotros aquí levantemos nuestras manos, y que todo el resto de la semana tú y yo estemos olvidados de Dios. Tú y yo olvidemos a Dios que Él existe y tú estás en lo tuyo. Todas las guerras que tú lees en la Biblia, esas guerras que fueron ganadas, ¿sabes cómo fue? Porque ellos consultaron a Dios.
La guerra de David y Goliat fue mediante palabras, pero ¿sabes? David sabía quién era él. ¿Cuál es tu fuente para que tú puedas tener oración? ¿Cuál es tu fuente? Yo decía en la transmisión, imaginemos que Ezequiel es mi mejor amigo. Somos amigos. Escúchame bien, somos amigos, somos los mejores amigos. Pero si yo no tengo una comunicación con él durante mucho tiempo, meses, años, quizá yo pueda seguir diciendo es mi mejor amigo, pero él dentro de sí dice, dejó de serlo hace 20 años, pero él vive engañado. Tiene 20 años que no platico con él, no sé cómo vive, no sé sus necesidades. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no serán mis siervos, sino serán mis amigos, porque yo les voy a revelar. Hey, iglesia, ¿qué es lo que Dios te ha hablado en estos días? Una ciudad nos necesita, una nación nos necesita, pero tú y yo estamos lejos de la oración. Tú y yo estamos apartados de la oración. No nos gusta orar. Es lo que menos practicamos. La iglesia debería de ser las personas más cercas de Dios, como muchos lo mencionan, pero eso es una mentira. Busca un lugar donde doblar tus rodillas y empieza a tener el primer nivel. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, aquí estoy Jesús. Quiero volver a tener una amistad contigo. Quiero tener una amistad contigo. Aquí estoy. Tómate unos minutos para esta oración. Tómate unos minutos y empieza a hablar como cuando tú dejas de ver a tu amigo por meses, por años, y te lo encuentras y le empiezas a contar todo. Mira, me pasó esto, me pasó aquello. Oh, te extrañé. Mi predilecto Jesús. Oh, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Oh, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, predilecto Jesús. Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Oh,